todos y bienvenidos a un nuevo programa de Punto Convergente TV. En este informe especial vamos a adentrarnos en el mundo del cine independiente y los obstáculos que implica llevar a cabo una de estas producciones con bajo presupuesto. La categoría del cine independiente tiene que ver con un momento de la historia del cine donde surge un tipo de producción que se desliga de los grandes estudios y de los grandes sistemas de producción. En mi modo de ver, es una categoría un poco agotada, digamos, porque hoy las posibilidades de producción audiovisual están abiertas a infinidad de formas. A lo largo del tiempo cambió el concepto de cine independiente. El inicial es que el cine independiente era aquel que estaba fuera de la gente que pone mucho dinero. Ese es el inicial. Con el paso del tiempo, a medida que fue más fácil empezar a producir cine, empezaron a variar un poquito los conceptos y dentro de eso hoy lo definiría como algo que está libre de ataduras. Creo que hay una diferencia bien marcada entre el cine independiente y el cine comercial y tiene que ver con la mirada del autor de esa película. Por un lado, la autoría, que va más allá de las estructuras clásicas que se proponen en películas más hollywoodenses, que tienen un formato ya desde su guión, a diferencia de una mirada con una intención, con una búsqueda que rompe con esas estructuras. Tenía un profesor que me decía, cuando estaba estudiando, que el cine había muerto, que era cuestión de horas verlo, y no murió, pero cambió totalmente. La forma de contar, las posibilidades, en que hoy una película se hace para verla en 5 o 6 sesiones, como si fuesen en capítulos, pero sí, en todo. Creo que no hay nada que haya quedado. Inclusive yo empecé filmando con 16 milímetros. O sea, hoy podés tirar a grabar el tiempo que quieras, total, esa edición. Cuando vos podés salir por fuera de esa formalidad, filmar no cuesta mucha plata. Y en general lo que un gran director le suele decir a un joven aspirante a hacer cine es que filme con un celular, que filme. Básicamente hay dos sistemas, o tres, te diría, en realidad hay tres. Uno es el sistema de industria, ¿no? Los grandes estudios, las grandes compañías, las grandes corporaciones que generan sus propios proyectos. Otro es un sistema que es muy parecido al de las empresas de base tecnológica, que sería algo así como el fundraising o la búsqueda de financiamiento a través de un sistema de pitchings o de presentaciones de proyectos donde inversores, como podría ser inversores en tecnología para desarrollar una aplicación para celular, pero en este caso son inversores interesados en el negocio de un producto audiovisual, digamos, abren oportunidades y uno se presenta, postula y obtiene financiamiento, por ejemplo. La tercera vía, muy utilizada sobre todo para un tipo de cinematografía que tiene que ver con la promoción cultural de las identidades nacionales de los países, acceden a financiamiento a través de institutos de promoción, que en muchos casos solo tiene que ver con desgravación de impuestos y en otros casos tiene que ver con aportes concretos que los estados van a hacer. Documental sobre pasta base en Uruguay y me acerqué a Madres de la Plaza contra la Pasta Base, que me financiaron mi estadía en Uruguay y me ayudaron a poder filmar. Después tenés subvenciones por todos lados.
hago la aclaración, subvención para mí, si te dan no significa que no sea independiente. Más en países latinoamericanos donde, o en Argentina puntualmente, donde hoy cobras una cantidad de dinero y en 3 meses ese dinero está totalmente devaluado. Entonces nunca tenés un presupuesto real. Pero tenés los formatos para conseguir lo que la imaginación te diga, desde algún tipo de sponsoreo, desde festivales, pitching. Si vamos a hablar del problema de los subsidios a la industria audiovisual en Argentina, hay que ser honestos y hablar de los subsidios de las corporaciones cuando se apropian de los medios y terminan con la libertad de expresión, así como de la exageración de ciertos momentos políticos que subsidió demasiado por ahí cierta parte de la industria audiovisual. Pero el subsidio más grave que sufrió la industria audiovisual argentina no es la del Estado y el cine, sino es la de las grandes corporaciones cuando compraron los canales de televisión y destruyeron la telenovela argentina, que era la verdadera fuente de trabajo de la industria audiovisual argentina. La Argentina producía grandes telenovelas con grandes actores que en realidad ahora son protagonistas de películas, pero todos nacieron en el género de la telenovela, que se exportaban a todo el mundo y era una industria impresionante que era hasta el año 2015, por ejemplo, la Argentina por sus exportaciones audiovisuales, que básicamente eran telenovelas, generaba más divisas al país que la minería y que la pesca. Y Cris Morena era el 80% de esas exportaciones. Y es una pata fundamental el Instituto de Cine para poder realizar las obras independientes. Muchos sectores, muchos lugares en donde no existían pantallas, en donde no existía fomento, sin tener que venir a la ciudad, sin tener que venir quizás a Buenos Aires, pudieron empezar a producir sus propias obras, sus propios contenidos, gracias al fomento federal y nacional. Entonces, de alguna manera, se relaciona manteniendo la identidad de esas regiones. Y eso me parece fundamental, que podamos contar historias desde los propios territorios y dar a conocer esas historias y no tener que venir todos a la ciudad para poder hacer una película. Creo que es necesario contar con el apoyo para poder después exhibir tanto a nivel local como a nivel extranjero esas películas. Entonces me parece también clave, no solamente desde su producción, sino también desde su exhibición. Después, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Con esa película, con esa obra? ¿Dónde se proyecta? ¿Cómo se difunde? Y ahí está un rol muy importante del Instituto de Cine, en poder visibilizar las obras que se producen a nivel local. Ya está. Hay que hacer un pozo y poner una bomba. Esa es la solución. Yo creo que en el mundo el cine de autor es como un paso intermedio. Digamos, hay cineastas de autor que han terminado dirigiendo películas de Marvel, ¿no? Y hay cineastas de autor que nunca dirigirían una película de Marvel. Entonces es más como una cuestión de ética profesional. Creo que va a haber una caída muy grande con las decisiones que se van tomando. La pregunta es cuántas películas, cuántas historias, cuántas obras se van a dejar de producir y atrás de eso, cuántas profesiones van a tener que buscar otros trabajos quizás o otros medios para seguir aportando su valor a la cadena audiovisual. ¿Cómo ve el futuro del cine independiente? Se va a rearmar, va a encontrar otra forma de ser, lo va a hacer gente quizás diferente. El cine es contar historias. Nunca se dejó de contar historias. Siempre cambió el formato, pero desde la Biblia ya de por sí es un formato de narración de historias. Yanina Tuñón, investigadora del Barómetro Social de la Infancia, del OCSA, profundizó sobre seguridad alimentaria y educación.
Y Alina, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto. Gracias por venir acá a la biblioteca de la UCAP. Bueno, ¿qué te parece si nos contás sobre el último informe en el cual estuviste trabajando? Bueno, estuvimos trabajando sobre 2 informes, los estamos llamando informes de coyuntura y tratando de alguna manera de alimentar las políticas públicas, la nueva gestión de gobierno, no de manera directa, ¿no? Porque en verdad todos los gobiernos cuando comienzan están abiertos, más abiertos que en otros momentos de su historia, a la información, al diagnóstico. Y entonces nos pareció interesante poner el foco en 2 cosas que son bastante urgentes, una que tiene que ver con lo alimentario y otra que tiene que ver con lo educativo, aprovechando que era el inicio de clases y había algunas cuestiones que eran interesantes de poder observar. En el tema educativo pusimos foco en una población que es muy poco visibilizada a través de las estadísticas, que son los chicos de los sectores sociales de las clases medias bajas, populares, que van a escuelas privadas laicas o religiosas, que son chicos que van con mucho esfuerzo de sus familias a este tipo de colegios y que en distintas oportunidades de la política pública argentina quedaron afuera, digamos, de los sistemas de protección social. Este debate nos remonta a la asignación universal por hijo, por ejemplo, ¿no? En aquel momento cuando se decidió quiénes eran los chicos que iban a recibir la asignación universal por hijo, se consideraron un conjunto de características del mundo del trabajo de sus padres. Por ejemplo, que fueran padres en sectores informales de la economía. Pero una de las cuestiones de las cláusulas que tenía esa normativa era que tenían que ir a escuelas estatales. Y entonces allí quedaron afuera una población de niños, niñas y adolescentes cuyos padres estaban en el sector informal de la economía, pero decidían hacer un esfuerzo y una inversión en el mundo educativo y mandaban a sus chicos a escuelas parroquiales, privadas y laicas. Entonces, pensando en aquella experiencia, dijimos, bueno, hay una nueva oportunidad de poner en el foco a estas infancias que de alguna manera injustamente quedaron afuera de un sistema de protección. Con esa impronta fue que publicamos este informe de coyuntura que da cuenta de que el 30% de los chicos que van a escuelas parroquiales religiosas, de distintas religiones y privadas laicas, pero de muy baja cuota, son pobres. Es decir, viven en hogares que no logran los ingresos suficientes para poder garantizar una canasta básica de alimentos y servicios. Y creo que este dato ha sido bien recepcionado en este caso por el gobierno y de hecho hay una política pública que está orientada a estos sectores sociales en términos de una transferencia de ingresos que permita pagar el 50% de las cuotas. De la cuota, el famoso voucher, ¿no? Que se implementó. No es un voucher en este caso, en realidad es ayudar con el 50% de una cuota que tiene que ser menor a algo así como 57.000 pesos. En ese caso también el informe da cuenta de que tiene otras caras, ¿no? Ilumina otros aspectos de la educación argentina que también son muy importantes, que tienen que ver con que la gran mayoría de los chicos en la Argentina van a escuelas estatales y que en realidad en el único distrito o región, que es el área metropolitana del Gran Buenos Aires, es donde tenemos mayor incidencia de las escuelas privadas de distintos niveles, ¿no? Pero la gran mayoría de los chicos en la Argentina y en el interior del país, de manera muy particular, van a escuelas estatales. Con lo cual, el desafío que una vez más un gobierno y que de modo sistemático tiene el Estado en términos de poder garantizar calidad educativa es muy importante. Y no tenemos tanto un problema de escolarización, ¿no? Que hemos avanzado muchísimo en eso, tanto en el nivel inicial como en el secundario y en la primaria ya hace muchas décadas que tenemos niveles de escolarización muy altos, sino que el desafío que tenemos es cómo hacemos para que los chicos más vulnerables de la Argentina tengan los mejores recursos humanos en el campo educativo y tengan una fuerte concentración de calidad educativa. Y en ese sentido creo que hay que pensar no solamente cómo gastamos más, en realidad cómo lo que tenemos para invertir lo invertimos bien, ¿no? Y cómo un país que tiene recursos que evidentemente son escasos y parece que estamos cada vez más convencidos de que vivimos en un país pobre,
Bueno, ¿cómo orientamos esos recursos que tenemos a los sectores sociales que más lo necesitan, pero con un Estado inteligente, que invierta bien? Y eso no implica solamente dinero, también implica discusiones que son muy relevantes y que en la Argentina no se dan. Por ejemplo, con los sindicatos docentes. ¿No? La discusión sobre los salariales es una discusión muy válida. Ahora, la discusión sobre a dónde van los maestros con mayor capacitación, con mayor experiencia a dar clases, es una discusión que está pendiente. Claro. El rol del Estado es clave en materia educativa, ¿no? Y de alimentación, de cubrir esas necesidades. Y en este momento, más del 80% de los chicos van a escuelas estatales. Por lo tanto, el desafío y la pelota la tiene el Estado. Hablaste también del informe que tiene como dos patas, ¿no? La otra es la situación alimentaria. Y también, a ver, lo puedo anclar que hay muchas escuelas y muchos chicos, lo sé porque mi cuñada es directora de un jardín de infantes, que van al colegio a comer. Entonces también, ¿cómo se articula eso o cómo lo pudieron analizar en el informe? Bueno, este es otro informe de coyuntura que lo realizamos junto a una fundación que se llama Alimentaris y que tiene que ver con, bueno, cómo hacemos para dar un diagnóstico integral de la cuestión alimentaria en la Argentina vinculada a la infancia, ¿no? Lo hicimos en el marco de la discusión sobre cuál era el rol que tenían los comedores no comunitarios en la Argentina. Y creo que ahí lo que el informe da cuenta es, por un lado, del papel muy relevante que tienen las transferencias de ingresos, la asignación universal por hijo más la tarjeta alimentar, que es una transferencia que llega a todos los chicos de 0 a 14 años, que en principio recordemos que llegaba hasta los 7, luego se extendió a los 14. Nosotros como observatorio participamos de la evaluación de impacto de la tarjeta alimentaria y una de las cuestiones que planteamos era hay que expandirlo a todos los chicos. Hoy les recordamos a la nueva gestión que están afuera de este programa los adolescentes. Y los adolescentes no solamente también comen, sino que también están en un proceso de desarrollo muy importante. Se habla de una segunda oportunidad en términos del desarrollo neuropsicológico, la adolescencia. Y esos sectores sociales, los adolescentes, no solamente no están recibiendo la tarjeta alimentar, sino que también una proporción importante de los adolescentes en condiciones de vulnerabilidad no van a la escuela, con lo cual tampoco son provistos de las ayudas alimentarias escolares. Además de que los adolescentes en general no son provistos de las ayudas alimentarias escolares porque la escuela secundaria no se caracteriza por tener esos servicios del modo que sí lo tiene la escuela primaria. Claro, pero igual el chico del secundario tiene que comer. Si no tenía posibilidades o necesitaba una ayuda para comer hasta los 14, ¿por qué a partir de los 15 ya no la necesita más? Bueno, por eso, porque hay una disparidad entre lo que los derechos del niño señala en términos de que es hasta los 17 años, la infancia, y lo que pasa con las políticas públicas, incluso te diría lo que pasa con las estadísticas oficiales, ¿no? Que muchas veces plantean la pobreza de los niños hasta los 14 años. Bueno, y estos días también hubo un debate, ¿no? Respecto de si los adolescentes tenían que ir o no al colegio. Bueno, yo creo que son debates que la sociedad argentina en términos civilizatorios los ha superado. Los chicos tienen que ir a la escuela secundaria es obligatoria, además es un derecho para los adolescentes terminarla. Y además es una inversión importantísima para nuestra sociedad, ¿no? Digamos que todos terminen la escuela secundaria. Son como ya básicos. Como en algún momento fue la escuela primaria, hoy la escuela secundaria es un básico para que un adolescente, un joven se pueda insertar en el mundo. No solamente en el mundo del trabajo, ¿no? Para que se pueda integrar, para comprender cómo se utilizan las tecnologías, cómo se lee, cómo se escribe, cómo se comprende una consigna. En términos generales es un debate que me parece que no es válido. Todo debate siempre tiene alguna propuesta, alternativa, solución. Ante estas dos cosas que analizaste,
¿cuál debería ser para vos la propuesta o la política pública que habría que implementar para tener en cuenta esto? Primero, poner en la agenda, como dijiste vos, que eso creo que es clave y como bien mencionás, nadie lo dice, ni en los discursos, ni en el pacto, ni en la ley. Eso creo que es primero, darle visibilidad. Y después, ¿cómo lo aplicaríamos? Bueno, creo que todo lo que tiene que ver con la ayuda alimentaria directa en escuelas, que es una de las políticas más extendidas en términos de ayuda alimentaria, porque 4 de cada 10 chicos come algo en la escuela, ahí hay mucha heterogeneidad. Y lo que dicen la literatura sobre lo que ocurre en muchos países de América Latina, por ejemplo en Chile, que es uno de los que tiene la más baja tasa de mortalidad infantil de la región, y que además se ha focalizado mucho en la temática alimentaria, señala, bueno, justamente, no tenemos recursos para todos. No podemos dar una política alimentaria de tipo universal, pero de baja calidad. En realidad necesitamos focalizar mejor los recursos que tenemos. Y hoy en la Argentina no estamos garantizando un desayuno de calidad, caliente o frío, para una población que realmente lo necesita. Entonces, falta inteligencia por parte del Estado. También falta romper con todos los sistemas de corrupción que también llegan a cuestiones tan básicas como lo alimentario. Entonces, cuando nos hagamos cargo de que necesitamos una política alimentaria que sea seria, que el espacio escolar es un espacio de oportunidad genial para la transferencia alimentaria, porque allí los chicos van y, como vos decías, muchos van a comer. Bueno, si van a comer, buenísimo, que vengan a comer, démosles bien de comer, porque la segunda oportunidad es que se queden a estudiar. Entonces, la alimentación no está mal que se dé en el espacio educativo, pero tiene que ser una alimentación de calidad, ¿no? Que responda a toda la normativa que hemos supido construir y, sin embargo, que no logramos efectivizar, ¿no? Entonces, creo que la escuela sigue siendo una oportunidad para alimentar bien a los chicos, que hay que focalizarla en los que más lo necesitan y que tiene que ser ejemplar. Y en eso no hay discusión, porque todo el conocimiento para que podamos lograr esa política está disponible. Una alimentación de calidad acompañada con una educación de calidad, en donde, como bien decís vos, cuando se reúnen los sindicatos, no solo pensar en el salario del docente, sino también en la calidad educativa y los contenidos que tenemos que trabajar en pos de esos chicos que van a esa escuela pública, laica o parroquial. No, y las sinergias que también podemos hacer con salud, por ejemplo, ¿no? Porque cuando uno mira todo el panorama de las políticas alimentarias, realmente hay muchísimas ventanillas ofreciendo cosas muy parecidas y, sin embargo, no erradicamos la problemática del hambre en la Argentina. ¿Hay una próxima etapa del informe o hay...? Estamos trabajando en un informe sobre cuestiones educativas que lo vamos a publicar próximamente. Estamos comenzando un trabajo muy importante sobre lactancia materna exclusiva. Y bueno, y se van a ir sumando algunos desafíos. Bueno, cuando estén los resultados, las cámaras del programa están abiertas para poder compartirlo. Muchas gracias por tu tiempo en Punto Convergente TV. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos por acompañarnos en un nuevo programa de Punto Convergente TV. Nos vemos la próxima semana.